Ante todo, buenos días. Vamos a empezar el día de hoy las revisiones de los tópicos correspondientes al capítulo de cardiología. No sin antes hacer algunas precisiones. La intencionalidad de la presente revisión no es ahondar in extenso en cada tópico porque no es práctico, el tiempo para revisar todos los tópicos no alcanza y obviamente cuando uno elabora un examen, ya sea de pregrado, posgrado, residentado, siempre al profesor pues se le direcciona a que haga las preguntas sobre el núcleo central del tópico. Entonces, pero no faltan pues algunos docentes que elaboran preguntas un poco despistadas, ¿no? Como a veces vienen en los exámenes de residentado, que generalmente pues nadie le acierta, pero no falta por ahí pues un champero, como se les dice, que marca y le achunta, ¿no? Como por ejemplo, alguna vez vino una pregunta como la siguiente. Cuando usted toma un electrocardiograma, la derivación 3, el electrodo negativo de dicha derivación, ¿dónde se coloca? ¿Tiene alguna utilidad práctica una pregunta así? ¿Sirve para algo? Excepto pues para el residente de cardiología o el cardiólogo. ¿Sirve para el médico, para el conocimiento general de un médico general? No sirve, no sirve. Por eso es que cuando uno se está preparando para el residentado, básicamente hay tanta información y lo ideal es revisar los núcleos centrales de cada tópico, o sea, lo mínimo que se debe de saber. Porque las preguntas rebuscadas generalmente nadie le acierta. Pero que usted vaya a fallar en una pregunta elemental, como por ejemplo, ¿qué medicamento, de los siguientes medicamentos, excepto mejoran la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca? Y ponen pues Y, CARA2, beta bloqueantes como carvedilol, espironolactona, digoxina. Y usted no sepa eso, que es la parte central del tópico, ya pues eso sí pues es para autoflagelarse, ¿no? Porque son cosas elementales del tópico. Pero que le pregunten pues, el ivabradin, un nuevo fármaco que se ha introducido en el manejo de insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el mecanismo de acción? Una cosa así. Primero que el nivel de evidencia del ivabradin es 2A. El estudio que demostró su utilidad en insuficiencia cardíaca es un estudio pequeño. Por lo tanto, preguntar esas cosas no suele venir en los exámenes. No suele venir. Suele formar parte pues del acervo médico, pero no tiene una utilidad práctica en la formación de un médico, menos en un examen. Entonces, básicamente en ese tenor vamos a hacer los abordajes de los tópicos. No es la intencionalidad de revisar las letras chiquitas, la biología molecular, si no, pues acá nos empantanamos y no avanzamos nada. Y no tendría una utilidad. Empecemos con fisiología cardíaca. Empecemos con fisiología cardíaca. Esto es un esquema harto conocido por ustedes. Es el potencial de acción de un cardiomiocito, que hay una fase cero, el ion responsable es el ingreso del sodio, hay una fase de meseta o plató, el ion responsable es el ingreso del calcio, y hay una fase de repolarización, el ion responsable es la salida del potasio. Y hay una fase 4 en la cual se restablece el equilibrio iónico transmembrana y para eso se echa mano a energía a la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué más? ¿Qué deben de saber? Que el potencial de acción el potencial de reposo es de menos 90 milivoltios aproximadamente en un cardiomiocito y que por la ley del todo nada aproximadamente el umbral del todo nada está en menos 60, menos 70. Cuando el impulso o el estímulo nuevo rebasa los menos 60 o menos 70, por la ley del todo nada se da otra despolarización. Pero este es el potencial de acción de un cardiomiocito. En el corazón no solamente hay cardiomiocitos,
también hay células especializadas, que son cardiomiocitos que se han especializado, ya no en contraerse, en hacer función contráctil, sino en conducir impulsos eléctricos. Y esos cardiomiocitos especializados forman parte del sistema de conducción, ¿sí o no? Y las células del sistema de conducción tienen otro potencial de acción. La morfología de su potencial de acción es diferente. Esta es. Vean que la fase cero no es tan vertical, sino es más reclinada o lenta. Que el potencial de reposo de las células del sistema de conducción no es menos 90, es menos 60 aproximadamente. Por consiguiente, están más cerca del potencial umbral. O sea, son más excitables. Son más excitables. ¿Qué más? A diferencia de las células contráctiles, las células, los cardiomiocitos del sistema de conducción, la fase cero, acá el ion responsable es el ingreso del sodio, acá no. Acá el ion responsable de esta fase cero es el ingreso del calcio. Y el potencial de reposo no es menos 90, es menos 60 aproximadamente. ¿Qué otra cosa deben de saber? Que el corazón en su accionar, en sus despolarizaciones, genera pequeñas cantidades de electricidad. Y esas mínimas o ínfimas cantidades de electricidad llegan hasta la superficie de la piel. O sea, acá hay pequeñas cantidades de electricidad de todas las despolarizaciones del corazón. Y esa pequeña cantidad de electricidad se puede registrar. Se puede registrar. Para eso se requiere de un dispositivo que es un galvanómetro. Los electrocardiógrafos son galvanómetros. Entonces, el electrocardiógrafo, ¿qué hace? Se pone puntos de registro de esa actividad eléctrica que ya por nomenclatura internacional ya se ha preacordado. La actividad eléctrica del corazón usted lo va a registrar colocando un electrodo en esta extremidad, en esta. Obtiene un plano frontal de esa actividad eléctrica, pero también va a hacer un registro en un plano horizontal. Seccionando el tronco así, usted obtiene un plano horizontal de esa actividad eléctrica, para eso pone unos electrodos B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y ya por convención, hace como 100 años se dispuso así, los investigadores en aquellos tiempos acordaron eso. B1 usted lo pone en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, B2 cuarto espacio, línea paraesternal, y así. Eso lo vamos a revisar en el tópico de electrocardiografía. Por consiguiente, como los puntos de registro de la actividad eléctrica ya están estandarizados, los electros pueden ser comparables. Un electro de una persona yo lo puedo comparar con el de otra, porque he tenido los mismos puntos referentes para registrar esa actividad eléctrica. Que yo puedo poner un electrodo en el glúteo, sale actividad eléctrica. En el cogote, sale. Pero obviamente no voy a obtener pues, un registro que pueda ser comparable con el de otra persona. ¿Qué más? Que esa actividad eléctrica, esas fluctuaciones que se dosan en milivoltios, se registra en el papel del electrocardiograma. Uno cuando ve el trazado ve onda P, complejo QRS, onda T. Onda P, complejo QRS, onda T. Esas fluctuaciones que se le llama onda P, complejo QRS y onda T, son fluctuaciones de electricidad, nada más. Son fluctuaciones de electricidad. Por consiguiente, ¿quiénes son los responsables de la génesis del trazado electrocardiográfico? O del registro de la actividad eléctrica. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Quiénes son los últimos responsables de este registro? Los iones, el intercambio iónico, los iones. Porque de ese intercambio iónico se da esa fluctuación de electricidad. Por eso es que las alteraciones en el metabolismo de algunos de los iones, en este caso de estos iones, tienen una traducción electrocardiográfica. La hipercalemia, ¿qué da? Por lo tanto, el potasio es responsable de la fase de repolarización.
en electrocardiograma, ¿qué onda traduce la repolarización? La onda T. El segmento ST, la onda T. Por lo tanto, cuando hay alteraciones en el metabolismo del potasio, ¿qué se va a alterar en el electrocardiograma? La onda T, porque esa es la que denota la repolarización de los cardiomiocitos. Hipercalemia, ¿qué da? Onda T alta acuminada. Hipercalemia severa, potasio en 9. QRS ancho, onda T bien alta. Y el QRS se ensancha inclusive. Hipocalemia, ¿qué da? T negativa o T plana o ST infradesnivelado, aparición de onda U. Hipocalcemia, ¿qué da? QT largo. Hipercalcemia, ¿qué da? QT corto. Y así, las alteraciones en el metabolismo de estos iones, por consiguiente, tienen representación electrocardiográfica, porque ellos son los responsables de la génesis del trazado electrocardiográfico. ¿Qué más? Algo respecto a fisiología coronaria. Algo respecto a fisiología coronaria. Las arterias coronarias básicamente nutren pues al miocardio, a todos los cardiomiocitos, pero ese corazón básicamente consume oxígeno. Y ese consumo tiene que ser satisfecho con un adecuado porte. A mayor consumo, se tiene que aportar más para satisfacer esa demanda. ¿De qué va a depender que un corazón consuma más oxígeno? De la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca se consume más oxígeno. Ese corazón consume más oxígeno. A menor frecuencia cardíaca requiere menos oxígeno. Y ese es el fundamento fisiopatológico para tratar una isquemia. Si ese corazón tiene obstrucciones coronarias y está un poco taquicárdico, obviamente va a consumir más oxígeno. Por consiguiente, si las arterias están obstruidas, no van a poder satisfacer el aporte. Entonces yo tengo que bradicardizar al paciente con angina o con isquemia. ¿Para qué? Para que el escaso aporte que llega pueda satisfacer esta demanda. ¿Qué más? Si las diástoles se acortan, o sea, cuando la frecuencia cardíaca se incrementa, la diástole se acorta, se consume más oxígeno. A una mayor contractibilidad, se consume más oxígeno. A una mayor tensión de la pared ventricular, la pared se pone más tensa. Si la pared está bastante tensa, requiere o consume más oxígeno ese corazón. Por consiguiente, ¿de qué va a depender? A mayor presión en las arterias, mayor tensión en la pared para vencer esa resistencia. Se requiere más oxígeno. Si ese corazón está dilatado, ya sea con una hipertrofia excéntrica, o por consiguiente puede tener una hipertrofia concéntrica, si tiene mayor volumen, requiere más oxígeno. ¿Qué más? Pero el aporte de oxígeno al corazón básicamente está determinado por un adecuado flujo coronario. Y para que ese flujo coronario sea apropiado, esas arterias coronarias no tienen que tener obstrucciones, no tienen que haber placas ateromatosas y tienen que tener un endotelio normofuncionante. ¿Qué más? Pero también el aporte de oxígeno, ¿qué depende? Depende de la capacidad de transporte, de una adecuada cifra de hemoglobina, por lo menos por encima de 9, por lo menos por encima de 9 gramos por decilitro. Depende también de una adecuada saturación, por encima del 95%. Por eso es que en un corazón, para que aparezca isquemia, ¿cuál es el principal elemento?
Generalmente el principal elemento para que aparezca isquemia y la manifestación clínica de la isquemia, ¿cuál es? La angina. El paciente camina, le oprime el pecho. Camina un tramo, le oprime el pecho, se tiene que detener para que ceda ese disconfort. Entonces, en general, en la fisiología coronaria tiene que haber un equilibrio entre lo que se consume o se requiere versus lo que se aporta. Esto tiene que estar en un equilibrio constante. ¿Cuál es el principal mecanismo porque ese equilibrio se rompe y aparece isquemia? Que el flujo coronario se comprometa por obstrucciones coronarias. Placas ateromatosas que obstruyen significativamente alguna arteria coronaria. Para que una obstrucción sea significativa tiene que ser 60 a 70% para arriba. Obstrucciones de 10, 20% en una arteria, 30 o 40% no tienen ninguna implicancia. No afectan el aporte significativamente. Pero este es el mecanismo en el 90 a 90 y tantos % de casos. Reducción del flujo coronario por obstrucciones por placas ateromatosas. Por consiguiente, disfunción de ese endotelio coronario. ¿Pero es el mecanismo único? No. Un paciente puede presentar isquemia y por consiguiente hacer angina o angor de pecho por una anemia severa. De repente no tiene obstrucciones ateromatosas importantes, pero tiene 3 o 4 de hemoglobina. Es trigueño, medio prieto, nadie se percata, el paciente viene, yo camino, me fatigo, me oprime el pecho un poco, así, uy, eso es angina. Y cuando usted descansa me pasa. Nadie se percata. El paciente tiene 3 o 4 gramos de hemoglobina. Usted hace un cateterismo, no sale ninguna obstrucción. Oye, ¿por qué está haciendo angina? Simple y llanamente por una anemia severa, que no está satisfaciendo el requerimiento. O otro ejemplo, paciente con EPOC, hipoxemia severa, saturaciones de 80 y tantos, fumador o tabaquista pesado, fibroenfisema, satura 80 y tantos, ya está haciendo cor pulmonar, hipertensión pulmonar, camina, le molesta el pecho. De repente no tiene obstrucciones coronarias, simple y llanamente es por la hipoxemia. O a veces, por ejemplo, otro ejemplo, una cardiomiopatía hipertrófica o una estenosis aórtica donde hay una severa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se va a generar una gran masa miocárdica que no ha crecido a la par de similar neovascularización. Entonces aparece un mismatch entre esa gran masa que demanda gran cantidad de oxígeno, pero la neovascularización no ha ido a la par. Por consiguiente, hay un desbalance. El aporte sigue siendo el de siempre para un corazón normal, pero esta gran masa por esta cardiomiopatía hipertrófica o una estenosis aórtica severa está consumiendo demasiado oxígeno y aparece angina. Por eso es que los pacientes con estenosis aórtica o con cardiomiopatía hipertrófica, uno de los síntomas típicos en su presentación es la angina de esfuerzo. Camina, le oprime el pecho. Usted hace un cateterismo cardíaco, el árbol coronario puede salir normal. ¿Y por qué está haciendo angina? Simplemente porque el consumo o el requerimiento se ha incrementado drásticamente, no acompañado con similar aporte. Esos mecanismos son miscelánicos, entre 5 a 10% de casos. El mecanismo por lejos más prevalente para que aparezca isquemia es reducción del flujo por placas ateromatosas que han obstruido el árbol coronario. ¿Qué más? Esto también, el sistema de conducción, ya dijimos, hay cardiomiocitos especializados, nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular o nodo de Astos Tawara. A ese también se le llama nodo de Key-Flag, también tiene otro nombre propio. Hay 3 haces, el haz de Bachmann, el haz de Wenckebach y el haz de Torel. Estos 3 haces
difuminan toda la despolarización del nodo sinusal en ambas aurículas y después todo confluye en el nodo aurículo-ventricular. El impulso eléctrico no se salta de aurículas a ventrículos directamente. No hay ese pasaje directo. Eso es fisiológicamente imposible en un corazón normal. Que hay patologías donde a veces aparecen vías accesorias, porciones de tejido de conducción que conectan las aurículas a los ventrículos directamente, ¿sí? Como en el Wall-Parkinson-White, Long-Gannon-Levine, cosas así. Pero eso es patología. En un corazón normal, todo el impulso que despolarizó ambas aurículas confluye en el nodo aurículo-ventricular. Todo llega ahí. Después desciende a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje. El sistema de conducción tiene una peculiaridad, que cuanto más alto esté uno en el sistema de conducción, mayor es la automaticidad. ¿Cuánto es la automaticidad en el nodo sinusal? Entre 60 y 90 despolarizaciones por minuto. En el nodo AB, entre 40 a 60, en el haz de His 40, en las ramas 20 a 30 y en las fibras de Purkinje 20 despolarizaciones por minuto. Tienen esa automaticidad. Pero a veces, alguno de los comandos naturales, como el nodo sinusal, disfunciona. Puede disfuncionar, ya sea por isquemia, sea por cardioesclerosis o envejecimiento, se degenera por la edad y ya no funciona. O sea por el efecto de drogas con efecto cronotropo negativo. Sea por esos tres mecanismos, de repente el nodo sinusal disfunciona y ya no se despolariza. Alguien está llamado a tomar el comando. Si no, el paciente pues hace asistolia y fallece a los minutos. ¿Qué sucede cuando acontecen estas afecciones? ¿Quién es el que naturalmente es llamado a reemplazar al nodo sinusal? ¿Quién le sigue en automaticidad? El nodo AB. Por consiguiente, cuando disfunciona el nodo sinusal, ¿quién toma el comando? El nodo aurículo-ventricular. Pero a las frecuencias que le da su electrofisiología. O sea, la frecuencia cardíaca pasa a ser entre 40 a 60 nomás. Pero si por ahí el nodo AB, por la misma afección, también disfunciona, ¿quién está llamado a tomar el comando? El haz de His, que es el que sigue en la secuencia de automaticidad. Y si el haz de His disfunciona, toman el comando las ramas. Hay enfermedades que afectan nodo sinusal, nodo AB, haz de His, y al final quien acaba comandando eléctricamente ese corazón puede ser la rama derecha, la rama izquierda, a frecuencias bastante lentas, 30 latidos, 20 y tantos latidos por minuto. El paciente obviamente da la bradicardia severa, hace un severo compromiso del gasto cardíaco por la bradicardia severa y hace síntomas de bajo gasto, de hipoperfusión cerebral, lipotimias, mareos, episodios sincopales. ¿Qué se llama eso? Ritmo de escape. Cuando otra estructura, no la natural, tome el comando, dadas las circunstancias, a eso se llama ritmo de escape. Cuando el nodo sinusal disfunciona, el ritmo de escape que aparece es del nodo, ritmo de escape nodal. O ritmo de escape supragiciano o infragiciano. A eso se llama ritmo de escape. ¿Qué más deben de saber? Esto se ve mejor acá, en este esquema, algo respecto a la sarcómera, la unidad contráctil del corazón. Básicamente una sarcómera, en la sarcómera hay filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos gruesos son las miosinas, son proteínas y los filamentos delgados son lactina. Una sarcómera está delimitada por entre dos bandas Z, entre dos líneas Z, delimitan una sarcómera. ¿Qué más? Pero en la sarcómera también se pueden identificar
una banda A que básicamente está conformada por filamentos gruesos y filamentos finos, filamentos gruesos y filamentos finos. Y una banda I donde solamente hay filamentos finos. ¿Qué más? Cuando se da la sístole o contracción, ¿cuál es la banda que se acorta? La banda A, entre línea Z y línea Z, la banda I o todas se acortan. Cuando se da la contracción, ¿cuál es la banda que se pregunta de examen? Entre banda Z y banda Z, solo la banda A, solo la banda I o todas las bandas se acortan. En la contracción solamente se acorta. Así, si uno quiere extrapolar sentido común, en medicina a veces no funciona el sentido común. Generalmente sí, pero hay algunas excepciones. Y acá debe ser entre línea 7 y línea Z, pues o sea, la banda A. Cuando se da la contracción, la banda que se acorta es la banda I. Solamente la banda I. La banda A permanece indemne, de igual tamaño. ¿Qué más? Acá está en el esquema. Este es un estado de diástole o de relajación, donde hay un filamento grueso que es la miosina y hay un filamento delgado que es la actina. En la diástole, la miosina no actúa con la actina, porque la tropomiosina y la troponina, forman un complejo que se interpone entre la miosina y la actina. En el punto de interacción entre miosina y actina se interpone el complejo tropomiosina-troponina. No lo deja interactuar. Y eso lo vemos acá, en este otro esquema. En diástole, vean, diástole, la miosina no puede interactuar con la actina porque el complejo tropomiosina y troponina bloquea el punto o zona de acción. Pero cuando se da la sístole, y obviamente ingresa el calcio a través de los canales respectivos, también se libera calcio del retículo sarcoplásmico. Este calcio se va a unir al complejo tropomiosina-troponina, le cambia sus propiedades electroquímicas y libera este punto o zona de unión que estaba bloqueado por este complejo. Por consiguiente, la miosina, una vez que es liberado el punto de unión, se une la miosina con la actina y se da la contracción. ¿Qué más? Pero cuando se da la diástole nuevamente, la diástole requiere de energía. Se echa mano a la bomba sodio-potasio ATPasa. Se requiere de energía para retirar ese calcio. Retirar el calcio y devolverle a este complejo sus propiedades electroquímicas iniciales y vuelva a bloquear el punto de unión. Se retira el calcio y obviamente ya en diástole vuelve a bloquearse el punto de unión. ¿Qué debe quedar en claro acá? Que la diástole no es un proceso pasivo, es un proceso activo. Requiere de energía para retirar el calcio que ingresó durante la sístole. ¿La diástole requiere energía? Sí. ¿Para qué? Para retirar el calcio. Si no, no se da la diástole. No se puede retirar el calcio. ¿Qué más? Algo sobre ciclo cardíaco. Y en ciclo cardíaco hay una parte que está en texto, algunas partes que están en texto reiterativas, entonces esas las pasamos rápidamente. Pero en ciclo cardíaco este es un esquema bastante trillado. Está en todos los textos de cardiología, de fisiología, el esquema del ciclo cardíaco. Que cuando uno es alumno y lo va a revisar, ve este esquema, inmediatamente huye despavorido, pasa a otro capítulo,
no lo revisa porque es bastante abigarrado. Entonces, ¿qué es esto? No. Reviso nefro, esto no va conmigo. He nacido negado para este tipo de cosas, reviso otra cosa. Y no es complicado. No es complicado. Y esto es un tópico elemental en fisiología. Ya, este es uno de los tópicos más importantes en fisiología. Que si usted entiende esto, suficiente. Acá está todo. La mitad de la fisiología está acá, en este esquema. Vean ustedes, ciclo cardíaco. En celeste, línea de registro de presión del ventrículo izquierdo. En turquesa, línea de registro de presión de la arteria aorta. En lila, línea de registro de presión de la aurícula izquierda. Left atrial pressure. Está en inglés, pero se entiende. En verde, línea de registro de volumen del ventrículo izquierdo. La sístole y diástole ventricular. Vean nomás del esquema. ¿Quién dura más? ¿La diástole o la sístole? La diástole. En una proporción de 3 para la sístole, 5 para la diástole. Una proporción de 3 a 5. ¿Qué más está en el esquema? Cosas elementales que a veces uno hasta lo olvida. Como por ejemplo, acá estamos en la diástole del ciclo cardíaco previo. Sístole, diástole nuevamente. Que la contracción auricular es la última fase de la diástole. ¿Qué más? Vean, acá estamos en diástole. En diástole, la presión del ventrículo izquierdo durante la diástole es inferior a la presión de la aurícula izquierda por 1 o 2 milímetros de mercurio. Una gradiente pequeñita. Con esa pequeña gradiente se da el llenado de aurícula izquierda hacia ventrículo izquierdo, porque la presión de la aurícula es mayor que la presión diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es la presión diastólica del ventrículo izquierdo al final de la diástole? 5 o 6 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión de la aurícula? 7 o 8 milímetros de mercurio. Pero cuando se da la sístole, la presión del ventrículo izquierdo sube rápidamente y rebasa a la presión de la aurícula izquierda. Y cuando se da ese rebase, se cierra la válvula mitral. ¿Con qué evento se inicia la sístole? Con el cierre de la válvula mitral. Ese es el evento que da o marca el inicio de la sístole. Cierre de la válvula mitral. Y uno cuando piensa, la sístole implica eyección de un volumen sistólico hacia los lechos arteriales. ¿Sí o no? La sístole tiene 3 fases. Primera fase, contracción isovolumétrica. Registro de presión del ventrículo izquierdo. Empezó la sístole acá, la presión del ventrículo empieza a subir hasta que rebasa la presión de la aorta. Acá la línea azul la dibujé mal, la línea celeste debió ser por encima de la línea turquesa. No me salió tan bien, pero bueno. Imaginen que la línea celeste está por encima de la turquesa. Cuando la presión del ventrículo izquierdo rebasa la presión de la aorta, se cierra la válvula aórtica. Perdón, se abre la válvula aórtica. Cuando la presión del ventrículo izquierdo rebasa la presión de la aorta, se genera la apertura de la válvula aórtica. Y recién empieza la eyección. El cierre de la válvula mitral que genera el primer ruido cardíaco. Acá hacemos un alto. ¿Qué tiene que quedar en claro? Que la sístole tiene 3 fases.
fase de contracción isovolumétrica, fase de eyección rápida y fase de eyección lenta o reducida. En todas las fases de la sístole, que son 3, ¿hay eyección efectiva? Porque la sístole 1, por sentido común, la asocia con eyección. Pero en todas sus fases, ¿hay eyección efectiva? No. ¿Por qué? La sístole empezó acá con el cierre de la válvula mitral. La presión del ventrículo rebasó la presión del aurículo, se cerró la válvula mitral. La presión del ventrículo empieza a subir, pero todavía no ha rebasado a la presión de la aorta. Por lo tanto, la válvula aórtica todavía no está abierta. ¿Cuándo empieza la eyección efectiva? Cuando la presión del ventrículo rebasa la presión de la aorta y se apertura la válvula. Ahí recién empieza la eyección. Por consiguiente, en la primera fase de la sístole, que se llama contracción isovolumétrica, no hay eyección efectiva. Eso tiene que estar claro. Eso es conocimiento elemental. No es una pregunta rebuscada. Es fisiología elemental. ¿Qué más? La presión del ventrículo rebasó la presión de la aorta, se dio la eyección efectiva, eyección rápida, después eyección lenta. Y obviamente al darse la eyección, el volumen del ventrículo izquierdo, que al final de la diástole es 150 mililitros, cuando se da la eyección efectiva empieza a caer ese volumen y cae hasta 50. O sea, ¿cuánto fue la eyección? El volumen sistólico, ¿cuánto fue? Para el ejemplo, aproximadamente 100. Cuando termina la eyección, cae el volumen hasta 50, por consiguiente la presión del ventrículo también cae. Cae por debajo de la presión de la aorta. Y cuando cae por debajo de la presión de la aorta, ¿qué se da? Se da el cierre de la válvula aórtica. Y ahí termina la sístole. ¿Con qué termina la sístole? Con el cierre de la válvula aórtica. ¿Cuánto de volumen remanente queda al final de la sístole? En un corazón normal, aproximadamente 50 mililitros. O sea, el ventrículo no queda vacuo del todo. Al final de la diástole se llena con 150 mililitros. Cuando se da la sístole, eyecta 100 mililitros aproximadamente. Y al final de la sístole, queda un remanente de 50 mililitros dentro del ventrículo izquierdo. Eso también es fisiología elemental. No es un conocimiento ultra revisado. Bueno, ¿qué más? Una vez que se cierra la válvula aórtica, la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aorta y acá empieza la diástole. ¿Cuál es la primera fase de la diástole? Relajación isovolumétrica. En esa primera fase de la diástole, la presión del ventrículo todavía sigue siendo mayor que la presión de la aurícula izquierda. Por lo consiguiente, todavía no hay llenado diastólico efectivo. ¿Por qué? Porque la presión del ventrículo todavía sigue siendo mayor que la presión de la aurícula izquierda. Cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda, ¿qué acontece? Se abre la válvula mitral y recién se da el llenado efectivo diastólico. La diástole tiene 4 fases. La primera fase se llama relajación isovolumétrica. La segunda fase, fase de llenado rápido. La tercera fase, fase de llenado reducido o mesodiástole. Y la última fase, contracción auricular. En las 4 fases de la diástole, ¿hay llenado diastólico efectivo? No. Solamente lo hay en las 3 últimas. Llenado rápido, llenado lento reducido y contracción auricular. Porque en la primera fase no hay un llenado diastólico porque la presión del ventrículo todavía es mayor a la presión de la aurícula y la válvula mitral todavía está cerrada. Una vez que se abre la válvula mitral, recién
¿Y cuándo se abre? Cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula. Así de simple. ¿Qué más? Acá. El cierre de la válvula aórtica, ¿qué genera? El segundo ruido cardíaco. ¿Qué más hay en este esquema? El tercer ruido cardíaco, ¿quién lo genera? La fase de llenado rápido ventricular durante la diástole. Y el cuarto ruido cardíaco, ¿quién lo genera? La contracción auricular. Y vean cómo primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, tercer ruido cardíaco. Cuarto ruido cardíaco. El tercero y cuarto ruido cardíaco están en la sístole o en la diástole. Están en la diástole. El tercero está adyacente al segundo y el cuarto suele ser adyacente al primero, antecediéndolo. Por eso es cuando uno escucha un galope de tercer ruido, la onomatopeya más o menos es así. Pum, pa, pum, así más o menos. Porque el tercero viene adyacente al segundo. Más o menos se oculta así. Tercer ruido cardíaco. Y si uno oculta cuarto ruido cardíaco, ¿cómo se oculta? Un cuarto que antecede al primero y de ahí viene el segundo. Más o menos se oculta el cuarto ruido así. Nada más. Solo por fisiología, sabiendo cómo el tercero se correlaciona con el segundo y cómo el cuarto con el primero, yo ocultando puedo definir qué ruido estoy ocultando. Entonces, acá queda la transparencia. Como han visto, hay cositas que uno asumía que las conocía, pero que en realidad no las sabía. Muchos no sabían que había 3 fases en la sístole, que la diástole tiene 4 fases, quién genera el cuarto ruido, cuál es la relación del tercero con el segundo y el cuarto con el primero. ¿En toda la sístole hay eyección? No, solo en las 2 últimas fases. ¿En toda la diástole hay llenado? No. En la primera fase de la sístole no hay eyección y en la primera fase de la diástole no hay llenado. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama al periodo que acontece entre el cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica? Contracción auricular, mesodiástole, fase de llenado rápido, alternativas. ¿Cómo se llama eso? Eso no es algo rebuscado. Es algo que está en los textos elementales. Se llama contracción isovolumétrica. Y así por el estilo. ¿Cómo se llama el periodo en el cual que acontece entre el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral? Se llama sístole, se llama diástole, se llama contracción. Relajación isovolumétrica. Visto el esquema, que es bastante extendible, y como ustedes han visto, cuando uno lo ve así en primera instancia, parece pues indescifrable, indigerible, pero no lo es tanto. ¿Qué más? Esto ya está en el esquema, lo pasamos rápido, en aras del tiempo, porque como ven los tópicos son extensos. Fase de eyección lenta, la relajación isovolumétrica, dijimos qué es. Cosas importantes, en la fase de llenado rápido se da entre el 50 y 60% de todo el llenado. Genera el tercer ruido cardíaco, ya se dijo, no queremos ser repetitivos. La mesodiástole o llenado lento aporta el 20% del llenado y la contracción auricular 20%, en otros textos dice 25% del llenado. ¿Qué otros ítems en fisiología deben de saber? ¿Qué es precarga? ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Básicamente los determinantes del gasto cardíaco son 4. La precarga, la poscarga, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca.
precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia cardíaca. Son los 4 determinantes importantes del gasto cardíaco. ¿Qué es precarga? ¿Qué es precarga? Por definición simple, si quieren lo anotan textualmente, es tensión de la pared ventricular al final de la diástole. Tensión de la pared del ventrículo al final de la diástole. ¿De qué depende que ese ventrículo al final de la diástole esté bien turgente o tenso como un globo de fiesta bien inflado? Del retorno venoso. A mayor retorno venoso, durante la diástole ese ventrículo se va a llenar bien turgente y su pared va a estar bien tensa. Por lo tanto, a mayor retorno venoso, mayor tensión de la pared al final de la diástole, mayor precarga. Acá está, precarga. Básicamente te enciende la pared ventricular al final de la diástole y depende básicamente ¿de qué? Del llenado diastólico, del retorno venoso. ¿Y qué es poscarga? Por definición simple, tensión de la pared ventricular, al final de la sístole. ¿Y de qué va a depender de que ese ventrículo durante la sístole se ponga más tenso? De la resistencia que le ofrezcan los lechos arteriales. No es lo mismo que las arterias esperen con 200 de sistólica y 100 de diastólica. El pobre ventrículo va a tener que vencer esa resistencia para verter su volumen sistólico. Por lo tanto, tiene que hacer más tensión con su pared para vencer esos 200 milímetros de mercurio. Mayor poscarga. A que un ventrículo tenga que vencer 100 con 60 de una persona normotensa. Obviamente la ve más fácil, con facilidad verte su volumen sistólico, su poscarga va a ser menor. Por consiguiente, ¿cuál es el principal determinante de la poscarga? La resistencia periférica. Y acá está, tensión de la pared al final de la sístole. ¿De qué va a depender? ¿Cuál es el principal determinante? La resistencia vascular, las presiones arteriales. Deben de saber también de la ley de Laplace, donde básicamente, ¿qué dice la ley de Laplace? Que la tensión de la pared del ventrículo izquierdo está en relación directa con la presión. A mayor presión de ese ventrículo, mayor tensión de la pared. Peor para el paciente. Está en relación directa con el radio. A mayor radio de ese ventrículo, o sea, sobre todo si es un ventrículo dilatado, mayor tensión en la pared, peor para el paciente. A mayor tensión de la pared se consume más oxígeno, requiere más oxígeno, o sea, el corazón pierde eficiencia. Y está en relación inversa al espesor de la pared. O sea, a mayor grosor de la pared, a mayor espesor al cuadrado del espesor de la pared, está elevado al cuadrado. A mayor espesor o grosor de la pared, menor tensión. Esto explica por qué la hipertrofia es un mecanismo adaptativo. Por eso, ¿qué hace el corazón en respuesta cuando está frente a una situación adversa, como una hipertensión severa, una estenosis aórtica? ¿Qué hace? Se hipertrofia, se engruesa. ¿Para qué se engruesa? Para tratar de reducir la tensión de su pared hasta cifras normales. O sea, la hipertrofia persigue fines benignos. ¿Qué trata de hacer el corazón? De reducir la tensión de la pared. ¿Qué más? Y esa ley de Laplace también aplica para toda cavidad. Por ejemplo, un aneurisma de aorta. Le hacen una resonancia, una angiotomografía, sale que hay un aneurisma en aorta abdominal de 5, ¿por qué los libros dicen un aneurisma que tiene 5 centímetros, o algunos antes era 5.5, ahora lo han bajado hasta 5 centímetros de diámetro? Así no tenga síntomas, usted debe de operarlo. Pero si yo no siento nada, usted se tiene que operar. ¿Por qué? Porque ese aneurisma, cuando rebasa los 5 centímetros de diámetro,
la pared del aneurisma se torna bastante tensa porque hay mayor tensión, a mayor radio, mayor tensión, y el riesgo de ruptura del aneurisma se eleva drásticamente. Cuando una cavidad tiene mayor radio, mayor tensión, mayor riesgo de ruptura si es que es un aneurisma. Esto ya está. La reducción de la poscarga y la pescarga obviamente reduce el consumo miocárdico de oxígeno. Ya se mencionó al respecto. Dijimos esto también, que la hipertrofia es un mecanismo compensatorio para tratar de normalizar la tensión de la pared. También ya se comentó. Los 4 determinantes del gasto cardíaco, ¿cuáles son? Precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia cardíaca. Precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia cardíaca son los determinantes elementales del gasto cardíaco. A mayor precarga, más gasto cardíaco. A mayor poscarga, se reduce el gasto cardíaco. Un incremento en la poscarga reduce el gasto cardíaco. Un incremento en la precarga incrementa el gasto cardíaco. Acá, tópicos miscelánicos, este es el asa de presión-volumen. Vean acá en este esquema, también parece indescifrable, pero no es muy complicado. Acá estamos al final de la diástole. Una vez que acaba la sístole, empieza la diástole. Se abre la válvula mitral, empieza la fase de llenado rápido. De 40 mililitros sube 80, 120, 160. Contracción auricular, listo. Una vez que termina la diástole, el volumen diastólico final es 160 mililitros para este ejemplo. ¿Qué más? Se da el cierre de la válvula mitral, empieza la sístole. ¿Con qué fase empieza la sístole? Con la contracción isovolumétrica. La presión empieza a subir rápidamente hasta que rebasa la presión de la arteria aorta y se abre la válvula aórtica. Vean cómo la presión del ventrículo izquierdo sube de 10, 20, 30 hasta 110, 120. Rebasa la presión de la aorta, se abre la válvula aórtica y empieza la eyección. Empieza la eyección efectiva, eyección rápida, eyección lenta. La presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aorta, se cierra la válvula aórtica y una vez que se cierra la válvula aórtica empieza la diástole. ¿Cuál es la primera fase de la diástole? La relajación isovolumétrica. Este es el asa de presión-volumen. Cuando hay disfunción sistólica, esta asa se desvía hacia la derecha. Cuando hay disfunción sistólica, esta asa se desvía hacia la derecha. Disfunción sistólica quiere decir pobre contractibilidad del ventrículo izquierdo. Y disfunción diastólica quiere decir pobre distensibilidad, pobre relajación del ventrículo izquierdo. El tercer ruido cardíaco en la auscultación, ¿qué denota? Generalmente disfunción sistólica, pobre contractibilidad. Y el cuarto ruido cardíaco en la auscultación, ¿qué denota? Pobre diástole, pobre distensibilidad, o sea, disfunción diastólica. Excepcionalmente, el tercer ruido se puede auscultar normalmente en jóvenes o niños, no siendo patológico en jóvenes y niños porque se puede auscultar normalmente. Pero el cuarto ruido siempre es patológico en la auscultación. El cuarto ruido siempre es patológico. ¿Y qué denota? Disfunción diastólica, pobre relajación. Y el tercer ruido, ¿qué denota generalmente? Pobre sístole, pobre contractibilidad. Acá en estos esquemas, precarga. En un corazón con contracción normal, yo aumento el retorno venoso, aumento la precarga, el gasto cardíaco, volumen en minutos se incrementa, línea en blanco. Pero si el corazón tiene pobre contractibilidad, yo incremento en la precarga, esta es por la ley de Frank-Starling, la curva de la ley de Frank-Starling, mayor retorno venoso, mejor contractibilidad, mayor gasto cardíaco. Pero si el corazón tiene pobre contractibilidad, o sea, tiene disfunción sistólica, yo incremento la precarga,
y eso no tiene impacto significativo en el gasto cardíaco. Por contraparte, si yo incremento la poscarga en un corazón normal con contractilidad normal, 100 mililitros, 100 milímetros de mercurio no tiene impacto. 120, 140, 160, 180 no tiene impacto en el gasto cardíaco, siempre y cuando la contractibilidad esté normal. Pero si mi corazón tiene pobre contractibilidad, o sea, hay disfunción sistólica, yo incremento la poscarga y pequeños incrementos de la poscarga tienen gran impacto en el gasto cardíaco. Por eso es que en insuficiencia cardíaca, cuando hay disfunción sistólica, o sea, baja fracción de eyección, lo que es lo mismo, ¿qué se aborda en primera instancia? Se reduce la poscarga. ¿Con qué reduzco la poscarga? Con YECA, ARA2, beta bloqueantes como carvedilol, bisoprolol, metoprolol. Con eso yo reduzco la poscarga para acá. Al reducir la poscarga, mi gasto cardíaco va a ser mejor. Algunos tópicos miscelánicos, toda la volemia general, la mayor parte de la volemia está en las venas, pequeñas cantidades están en otros lechos vasculares. Las venas son vasos de capacitancia, diseñados para tolerar volumen, no para tolerar resistencias. ¿Qué más? Que el corazón y los grandes vasos son circuitos que están en serie, o sea, uno a continuación del otro. Por eso es que la presión es, cuando los circuitos están en serie, uno a continuación del otro, manejan altas resistencias. Eso es la ley de Ohm, física elemental. Cuando un circuito está en serie, va con altas resistencias. En cambio, cuando un circuito está en paralelo, como son los capilares, manejan bajas resistencias. Por eso es que aorta 120,80, ventrículo 120,5. En cambio acá, en los capilares, la presión es 1, 2 o 3 milímetros de mercurio. ¿Qué más? El flujo fisiológico es el flujo laminar. Cuando esta laminaridad se pierde, se torna un flujo turbulento, y eso está determinado por el número de Reynolds. ¿Por qué esa laminaridad se puede perder? Porque se altera la densidad o la velocidad del flujo sanguíneo o el diámetro de la cavidad o la viscosidad varía. Por eso anemias importantes donde se altera la viscosidad, ¿puede virar el flujo laminar a turbulento? Sí. Que haya un aneurisma acá y el diámetro de la cavidad se altere, ¿puede aparecer un soplo porque el flujo laminar se tornó turbulento? Sí. ¿Qué más? Para que un flujo sea laminar, el número de Reynolds tiene que ser 2000 a menos. Acá está en el esquema. Esto es lo que les dije hace unos segundos, donde el corazón y los grandes vasos son circuitos que están en serie, manejan altas resistencias. Pero cuando los circuitos se hacen en paralelo, llegamos a vasos de intercambio, capilares venosos, vasos de capacitancia y grandes venas, vean que las presiones son ínfimas, 1, 2, 3 milímetros de mercurio, porque acá ya son circuitos que están en paralelo. En los capilares no hay presiones de 120,80, 4 o 5 milímetros de mercurio.